en ruta por una ciudad del frente ucraniano en el este del país. Bombardeos rusos han alcanzado una zona residencial. A mis espaldas pueden ver el daño que está causando la guerra. La maquinaria bélica rusa no se detiene. ¿Cómo es posible, pese a las sanciones impuestas sobre su recurso más valioso, el petróleo ruso? ¿Por qué puede el ejército ruso seguir librando esta guerra sin verse afectado? El petróleo ruso es el combustible de la guerra. Hola, Vadim. Me alegro de verte. Él es Vadim. Hola. Y nos ayuda hoy con la entrevista al señor Podolyak, asesor del gobierno de Ucrania. El gobierno ucraniano lleva años reclamando que las sanciones al petróleo no están logrando su objetivo. Apunta reiteradamente que el embargo presenta fisuras. Lamentablemente, las sanciones no son del todo efectivas y Rusia ha encontrado maneras de eludirlas, incluyendo las impuestas a empresas que venden materias primas en mercados internacionales. Los productos derivados del petróleo son la principal fuente de ingresos por exportación. Con esos fondos se sostiene tanto el complejo militar industrial ruso, así como el reclutamiento masivo. Cualquiera que ayude a Rusia a eludir las sanciones se arriesga a castigos severos. Por eso los contrabandistas operan a escondidas. ¿Cómo logra Rusia eludir las sanciones internacionales al petróleo? ¿Y qué métodos utiliza? Estas son preguntas que queremos esclarecer. Pero la investigación no comienza aquí en Ucrania, sino en el mar Báltico, cerca de Alemania. Para conocer la ruta del petróleo ruso debemos viajar a Dinamarca. Nuestro destino es una vía navegable de unos 12 kilómetros de ancho en el mar Báltico. ChatGPT, iré a la isla danesa de Langeland y me gustaría practicar deportes acuáticos. ¿Qué puedo hacer allí? En Langeland hay mucho por descubrir. La isla es conocida por su naturaleza tranquila y sus playas de ensueño, perfectas para practicar deportes acuáticos como el kayak, que sin duda se adapta a tus intereses. Hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta al practicar kayak. Consulta previamente la meteorología. Lo ideal es que las aguas estén tranquilas y el viento sea suave. Mantente alejado de embarcaciones grandes y presta atención a las normativas locales. Lleva siempre un chaleco salvavidas y ropa impermeable ligera. Y no olvides proteger tu celular en una funda impermeable. Parecen vacaciones, pero no lo son. A mis espaldas está la isla danesa de Langeland. En el horizonte, la isla de Lolland. Y entre ambas se abre una vía navegable que para la navegación en el Báltico es como una puerta al mundo. Y analizaremos qué tiene que ver todo esto con Rusia y las sanciones. ¿Cómo elude Rusia las sanciones al petróleo? Años de investigación me llevan de vuelta al mar Báltico y a los buques que transportan petróleo ruso. A la izquierda vemos un petrolero que aún está vacío. Nos damos cuenta por la línea roja del calado que indica poca profundidad. Y a la derecha vemos un petrolero completamente cargado, visiblemente más hundido debido al peso. Esto es lo que ocurre aquí a diario, entre Langeland y Lolland. El petróleo sigue siendo el motor de la economía rusa y la tesorería de guerra de Putin. Solo en octubre de 2024 ingresaron en las arcas rusas más de 200 millones de euros solo por la venta de crudo por vía marítima. A esto se suman unos 170 millones de euros diarios por la exportación de productos petrolíferos, como el diésel y la gasolina.
Un flujo de miles de millones que continúa sin cesar financiando la guerra de Putin día tras día, a pesar de las duras sanciones de Occidente. La Unión Europea prohíbe completamente la importación de petróleo crudo y productos petrolíferos rusos a través de rutas marítimas. Los países del G7 y Australia van un paso más allá. Se ha impuesto un límite de precio de $60 por barril. Cualquier petrolero que venda petróleo ruso por encima de este límite perderá su cobertura de seguro y, por lo tanto, el acceso a la mayoría de los puertos del mundo. Una señal clara. El Kremlin no debe utilizar su riqueza petrolera sin restricciones para financiar la guerra. Cualquiera que ayude a Rusia a contrabandear petróleo se arriesga a acabar en una lista de sanciones. La mayoría de las navieras occidentales han abandonado el comercio con el petróleo de Putin, pero Rusia ha reaccionado. Ese es el Turbo Voyager, un representante típico de la flota fantasma rusa. Ha cambiado de nombre varias veces, con pólizas de seguro y estructuras de propiedad poco claras, y repleto de petróleo ruso. El petrolero pertenece ahora a Radiating World Shipping, una empresa fantasma con sede en Dubái, que ha sido sancionada y está especializada en petróleo ruso. Buques de esta naviera cruzan el mar Báltico regularmente. Así ocurrió también el 10 de agosto de 2023. El marinero indio Vikram Patel se encontraba a bordo de un barco de esta naviera. Desde ese día está desaparecido. Se cree que cayó por la borda en algún lugar del mar Báltico danés. Su madre concede por primera vez una entrevista. Este caso demuestra que quienes están detrás del contrabando de petróleo no están dispuestos a revelar nada y hacen lo posible por ocultar los trasfondos. Era muy amable. Era una persona muy buena. Era el sostén de nuestra familia. Se encargaba de todos los asuntos familiares. Dependíamos de él para todo, tanto en lo económico como en todo lo demás. La familia del marinero desaparecido se dirigió una y otra vez a la compañía naviera, exigiendo el esclarecimiento de lo ocurrido. Les pedimos varias veces que nos proporcionaran su última ubicación para saber exactamente dónde desapareció. Lo intentamos muchas veces, pero la compañía naviera se negó a ayudarnos. Kamala Patel ha presentado demanda en la India. Quiere saber qué le ocurrió realmente a su hijo. Los relatos del informe de investigación son contradictorios. En un momento se dice que Vikram estaba enfermo y tomaba psicofármacos. En otro, se especula que perdió el equilibrio mientras fumaba y cayó al mar Báltico. Si no estaba bien, deberían habernos informado o haberlo llevado a un hospital. Deberían habernoslo dicho. ¿Por qué no lo hicieron? Lo llevamos a un examen médico y cuando se fue estaba bien. Para la familia de Vikram Patel, la búsqueda de la verdad es una odisea agotadora. Quieren esclarecer lo sucedido, pero los responsables se esconden tras una estructura corporativa poco transparente. Según documentos judiciales, la administración del buque es una filial de la empresa rusa Lukoil. Sin embargo, las búsquedas en bases de datos internacionales de transporte marítimo son en vano. Esta es una de las muchas inconsistencias. El seguro del petrolero también parece dudoso. En caso de accidente, debería asumir los costos. Se trata de la compañía rusa Ingostrach Insurance, que también figura en las listas de sanciones. Cada pista desemboca en un laberinto poco transparente. Vikram Patel era marinero de un petrolero que eludía las sanciones, transportaba petróleo ruso y operaba en una red de engaño y encubrimiento. Rusia, lógicamente, no quiere cumplir con estas sanciones y ha creado su propia flota fantasma. Al otro lado del mar Báltico, en Estonia, pudimos ver de qué se trata. En el verano de 2023,
Viajamos allí para observar más de cerca la flota fantasma rusa. Nuestro destino es la península de Parispea, un paraíso natural, pero en el horizonte acecha algo más: los secretos petroleros fantasma de Putin. Queremos salir a navegar al mar Báltico. Hay muchos petroleros viejos esperando hasta poder entrar en puertos rusos. Y todo ello únicamente con el fin de transportar petróleo ruso sancionado a través de los océanos del mundo. Y estos petroleros representan una enorme amenaza para este paraíso natural. De hecho, también para todo el mar Báltico. Nuestro capitán ya está esperando en el puerto. Por aquí y aquí. Y después hay que pasarlo entre las piernas. De acuerdo. Hemos llamado a la Guardia Costera. Saben que iremos allí a pasar el día. Espero que todo salga bien. Muchas gracias. Es una buena sensación. Se avecina una tormenta. La pequeña lancha a motor se abre paso entre las olas. El viaje es agitado. Acabo de comunicarme con las autoridades que patrullan la zona. Dicen que la mayoría de las embarcaciones están esperando para proseguir hacia Ust-Luga. Están esperando a Ust-Luga. En aguas internacionales frente a Estonia, los petroleros fantasmas navegan a la espera del permiso de ingreso a uno de los 3 puertos rusos. Su destino: las terminales petroleras de Ust-Luga, San Petersburgo o Primorsk. Cuantas más sanciones, más petroleros tenemos aquí. Cada uno de los numerosos puntos naranjas en la pantalla representa un petrolero. Gracias a este sistema de control marítimo podemos rastrearlos e identificarlos con precisión, una herramienta indispensable para nuestra investigación sobre la flota fantasma de Putin. Los primeros barcos están anclados frente a nosotros. Comienza nuestro safari de petroleros. Y pronto descubrimos nuestro primer objetivo interesante. Su procedencia está inscrita con grandes letras en el puente de mando. En el puente de mando está escrito SCF. Es el nombre de una naviera rusa con sanción internacional. Este barco ya no puede atracar en Europa. Ahora espera aquí en el mar Báltico el permiso de ingreso. Desde la invasión a Ucrania, Rusia ha subcontratado muchos de estos barcos a empresas fantasma. SCF es la sigla de Sovcomflot. Estados Unidos ha incluido el petrolero Sakhalin Island, del mayor operador de la flota de Rusia, en su lista de sanciones junto con otros 13 petroleros. Las autoridades estadounidenses justificaron su decisión afirmando que buscaban combatir las operaciones encubiertas de la denominada flota fantasma. El Sakhalin Island es un ejemplo típico de este tipo de petroleros. Con 20 años de antigüedad, este buque, al igual que más de un centenar pertenecientes a la flota de SCF, ha sido vendido en varias ocasiones a empresas fantasma, lo que hace casi imposible identificar a sus verdaderos propietarios. Esta táctica de encubrimiento es un sello distintivo de la flota fantasma. Poco después, aparece el siguiente petrolero fantasma. Al momento de la filmación, su último control de seguridad quedaba muy atrás en el tiempo. Este es el Bex Lily, construido en 2005, inspeccionado por última vez hace 3 años, en 2020. Normalmente los barcos se inspeccionan 1 o 2 veces al año. El Bex Lily cumple con las características clásicas de un petrolero fantasma. En menos de 1 año cambió de nombre. Su bandera también cambia constantemente y se desconoce el estado del seguro. Una búsqueda en la base de datos del International Group of P&I Clubs, que asegura al 90% de los buques mercantes, no arroja resultados.
Este es el Limo, construido en el año 2000, así que tiene más de 20 años. Su última revisión fue en junio de 2019. Es un barco visiblemente en muy mal estado, óxido por todas partes, y este barco transporta petróleo ruso a través del mar Báltico hacia los océanos del mundo. El Limo está registrado en el país africano de Camerún, un país conocido por sus escasos controles en el transporte marítimo. Alguien nos está filmando. ¿Sí? ¿Alguien nos está grabando? El Limo, un petrolero con múltiples identidades, cambió de nombre 6 veces. Recientemente se lo conoció como Crete Island. Documentos judiciales estadounidenses revelan una maniobra encubierta. En enero de 2019 se pasó petróleo desde un petrolero iraní al Crete Island. Una clara violación del embargo occidental contra Irán. El régimen de los mulás lleva años eludiendo las sanciones. Con ello, Irán prácticamente le ha proporcionado a Rusia un plan de acción. En medio de nuestro recorrido entre los petroleros, de repente aparece en el Golfo de Finlandia algo inesperado. Es interesante ver lo que ocurre aquí en el mar Báltico. De fondo vemos un submarino. El submarino ruso se mueve lentamente hacia el este. En el horizonte hay otro buque de combate, la fragata rusa Kazanes, construida en los años 1980 en el astillero de Pinewerft, en Volgast. Esto demuestra la importancia de esta ruta marítima para Rusia. Al fin y al cabo es por aquí por donde se transporta el petróleo a través del mar Báltico hacia el Atlántico. Ahora tenemos detrás a la Guardia Costera de Estonia. Aquí circulan muchos barcos. También un petrolero que ya ha violado el embargo de petróleo contra Irán. Nos alejamos para mayor seguridad. La pista comenzó en el Golfo de Finlandia. Una pista que conduce a un régimen que durante décadas ha sabido eludir hábilmente las sanciones. Correos electrónicos y documentos filtrados y publicados por el sitio web opositor Wiki-Irán muestran cómo empresas encubiertas iraníes también están involucradas en el transporte de petróleo ruso. Un ejemplo es el petrolero Remi. Las órdenes de operación y los documentos de carga muestran el atraque del petrolero fantasma iraní en diciembre de 2023 en el puerto petrolero ruso de Murmansk. Los documentos prueban su carga y su destino, China, uno de los mayores compradores de petróleo ruso. Desde la invasión a Ucrania, Rusia ha encontrado un aliado en Irán. El régimen de los mulás actúa en la región como una potencia militar agresiva, reprimiendo brutalmente a la oposición, especialmente a las mujeres, que exigen su libertad. Aunque Irán se ha visto enormemente debilitado tras los ataques de Israel y Estados Unidos, Rusia sigue atacando a Ucrania con drones de fabricación iraní. Para eludir las sanciones, Rusia no solo ha adquirido una flota fantasma, sino que utiliza también un truco muy simple para ocultar el origen de su petróleo. Vimos cómo funciona esto en Grecia, pocos meses después del inicio de la guerra. En el verano de 2022, casi 6 meses después de la invasión rusa a Ucrania, viajamos a Grecia. Los datos de seguimiento de barcos que analizamos indican que en el mar está sucediendo algo inusual. Nuestro destino es la pequeña ciudad portuaria de Gitión, donde seguimos el trayecto del petróleo ruso.
Jitión se encuentra en el Golfo de Laconia. En el primer año de guerra fue prácticamente un lugar de peregrinación para la flota fantasma rusa. En los mapas de seguimiento naval detectamos un creciente flujo de petroleros provenientes de los puertos rusos del Báltico y del Mar Negro que entran en aguas internacionales frente a la costa griega. En el puerto, contratamos a un capitán y su barco para que nos lleve directamente a los petroleros. Pero más tarde queda claro que no podemos confiar plenamente en él. Al principio nuestro capitán parece cooperativo. Nos habla de un proveedor local de servicios de transporte marítimo que entrega regularmente defensas marinas a los petroleros. De vez en cuando, él mismo navega hasta esos buques por encargo de la compañía. Todos estos son rusos. A unas 8 millas náuticas de la costa hay petroleros a la vista. Frente a nosotros hay 3 barcos. Un petrolero tiene balones negros colgando de los laterales, lo que se llama defensas. Al parecer, nuestra presencia no pasa desapercibida. Nuestro capitán recibe una llamada. Tomaron algunas fotos desde lejos. Ahora emprenderemos el regreso. Escuchamos cada palabra. No los acerqué. Nuestro viaje termina aquí. No podemos continuar. De vuelta en tierra, seguimos a los petroleros hacia el sur, por la estrecha vía costera. Desde una colina se abre la vista del mar. Y entonces vemos a lo lejos los petroleros, apiñados en el mar. Ahora volvemos a ver los mismos barcos de esta mañana. Están frente a nosotros. Están de a 2, 4 en total. Es lógico sospechar que allí se está pasando petróleo de un buque a otro. Quieren evitar que se pueda rastrear el origen de ese petróleo. Y la mejor manera de hacerlo es que el petróleo viaje en un petrolero que no haya salido de un puerto ruso. Hacemos un segundo intento. Esta vez queremos algo más que simples especulaciones. Necesitamos pruebas claras y mayor precisión. Hoy tenemos un barco más rápido. Tenemos la oportunidad de acercarnos. Veo 2 petroleros en el mapa que ya están muy cerca y han reducido su velocidad. Ponemos rumbo al primer par de petroleros. Al acercarnos lanzamos un dron. Los barcos están acoplados y sobre la superficie del agua brilla una delatora capa de petróleo. Ya estamos relativamente cerca. Ahora se puede ver claramente cómo funciona todo esto. Ahí se pueden ver las defensas. Vienen del puerto de Jitión, del proveedor de servicios STS. Ahí se pueden ver las mangueras que van de un barco a otro. La transferencia de buque a buque, o STS, puede parecer una operación rutinaria. Suele consistir en el traspaso de petróleo desde un petrolero de gran tamaño a otro más pequeño, con el fin de acceder a puertos que no pueden recibir embarcaciones tan grandes. Sin embargo, en el Golfo de Laconia, esta maniobra responde a una finalidad distinta: transferir petróleo entre buques para disimular el verdadero origen de la carga. En un sitio web de la oposición iraní encontré correos electrónicos filtrados de empresas encubiertas iraníes. Estos demuestran que Irán, socio de Rusia, ha utilizado durante mucho tiempo las operaciones STS para contrabandear petróleo sancionado. El lugar de estas operaciones es el Golfo Pérsico. Las listas de precios de los proveedores de servicios STS iraníes muestran que por una maniobra tan encubierta se pagan sumas de 5 cifras. Unas millas náuticas más adelante, el siguiente transbordo entre barcos. Otro buque con la sigla de la naviera estatal rusa SCF. Este petrolero fantasma estuvo atracado por última vez en un puerto petrolero ruso en el mar Báltico.
Acabamos de hacer un recorrido y vimos que ambos están transfiriendo petróleo. El petróleo se está pasando de un barco a otro. Lógicamente, ya será casi imposible determinar de dónde proviene originalmente cuando algún día llegue a puerto. Los documentos iraníes filtrados muestran que Rusia aplica los mismos métodos que el régimen de los mulás. Rusia utiliza transferencias STS para ocultar los rastros del petróleo. Los contrabandistas también pueden hacer desaparecer del radar barcos enteros. Instrucciones para el capitán del Sea Opera. Un correo electrónico filtrado de una empresa encubierta iraní a un petrolero contrabandista revela cómo lo hacen. A las 0:18 horas el barco llega al fondeadero de Khor Fakkan. Khor Fakkan es un puerto discreto en los Emiratos Árabes Unidos, a 70 millas del territorio continental de Irán. 0:24 horas activar el simulador AIS y fijar hacia Khor Fakkan. AIS significa Sistema Automático de Identificación. Normalmente transmite información del barco, incluida su ubicación exacta, y por lo tanto también sirve para prevenir accidentes. Pero aquí es donde entra en juego el software de simulación. Envía una señal falsa, simulando que el Sea Opera aún se encuentra frente a las costas de los Emiratos, pero en realidad se dirige a Irán. Llegada estimada al muelle de carga de Asaluye, 13 de abril, 1:30 horas. Asaluye, un puerto en Irán, donde el buque, con el AIS desactivado, carga butano iraní sancionado. El resto se explica rápidamente. El petrolero regresa a su fondeadero original. Allí se apaga el simulador AIS y se vuelve a encender el AIS real. Es como si el petrolero fantasma nunca se hubiese ido. En nombre de compañías de seguros y organizaciones internacionales, Samir Madani rastrea a los petroleros fantasma. Descubrió la manipulación del AIS hace años. Observamos que los barcos apagaban sus transpondedores AIS tras salir del canal de Suez rumbo al sur, hacia el Mediterráneo, al transportar petróleo a Siria. Se trataba de petróleo iraní. Más tarde, en 2020, observamos que los barcos no solo apagaban sus localizadores durante largos periodos, sino que de hecho falseaban su ubicación. Esto se conoce como suplantación de identidad o suplantación en la información AIS. Consiste en que el transpondedor del barco sigue transmitiendo datos, pero con un conjunto falsificado de coordenadas de latitud y longitud. Esto significa, por ejemplo, que el barco podría afirmar estar frente a la costa de Angola, pero en realidad se encuentra al otro lado del Atlántico, en Venezuela. Las manipulaciones del AIS demuestran la importancia de no depender únicamente de los datos de ubicación. Verano de 2024. Seguimos el rastro de los petroleros. Entre tanto, hay un nuevo punto de encuentro donde se transfiere petróleo ruso. Grecia ha cerrado el Golfo de Laconia. Pero la flota fantasma de Putin ha encontrado un nuevo destino y no está lejos. Estamos frente a Malta. Los petroleros se encuentran en aguas internacionales. Queremos ver qué está sucediendo realmente allí. El banco de Heard, a solo 10 millas de la costa maltesa, es un nuevo punto de transbordo de petróleo ruso. Durante semanas hemos estado monitoreando la zona mediante el seguimiento de buques y documentando las transferencias encubiertas. Muchos petroleros llegan directamente de los puertos petroleros rusos en el mar Báltico, cargados y listos para el transbordo. En Malta queremos saber sobre todo una cosa. ¿Hay también especuladores que se lucran ocultando el origen del petróleo ruso? Por supuesto, siempre se necesitan proveedores de servicios o empresas que en última instancia proporcionan el equipamiento. Estas son las defensas marinas que se colocan entre los costados de la embarcación. Y cuando zarpan con ellas, es una señal bastante clara de que se llevará a cabo una transferencia de buque a buque.
Es hora de zarpar. Por la mañana, la embarcación del proveedor STS se encontraba en la zona del banco de Heard, probablemente para entregar equipamiento para una próxima transferencia barco a barco con uno de los petroleros que esperan. Nos dirigimos a los fondeaderos donde están los petroleros. El punto de contacto del proveedor STS era el Marta 1, un petrolero que seguimos desde hace tiempo y que lleva meses a la deriva frente a Malta. Al llegar al banco de Heard, nos damos cuenta de que aquí afuera no hay internet, lo que dificulta la localización del Marta 1. No tengo conexión. Esto es solo una captura de pantalla. La última ubicación fue por aquí, en esta zona. Navegamos sin rumbo entre los petroleros. ¿Se supone que ese es el Marta 1? Cuando finalmente llegamos al Marta 1, ya es demasiado tarde. El Marta 1 es algo así como un depósito de combustible flotante. Llevamos 5 meses viéndolo en mapas de Malta y ha participado en innumerables operaciones de transferencia. Y lo que aún se puede ver son las defensas marinas a un costado del barco. Una vez en alta mar, observamos a nuestro alrededor para ver qué otros barcos habían anclado. Y fue entonces cuando nos topamos con el Melogy. El siguiente petrolero encaja a la perfección con el patrón. Transporta petróleo ruso. Los datos muestran que se encontraba en Ust-Luga, el puerto petrolero ruso en el mar Báltico. Ahora lo vemos en Malta. Y si investigamos más a fondo, encontraremos informes que lo vinculan con el transporte de petróleo sancionado. El petrolero formaría parte de una red criminal cuyas ramificaciones llegan hasta Alemania, desde Venezuela hasta Rusia y China. Al parecer, el Melogy contrabandeaba petróleo sancionado desde Venezuela a través de rutas encubiertas. También parece que sus patrocinadores suministraban tecnología occidental a empresas armamentísticas rusas. La presunta cabecilla es una empresa de Hamburgo. Según la acusación de Estados Unidos del otoño de 2022, detrás de esta empresa hay 2 hombres. Artyom Uz, hijo de un poderoso oligarca ruso, y Yuri Arejov, un empresario ruso residente en Alemania. La acusación cita mensajes de texto en los que daban instrucciones detalladas para el petrolero. El contenido resulta familiar. Tan pronto salgamos de aguas venezolanas, se apagará el GPS. Sin recepción satelital, nadie puede localizar el petrolero que transporta el petróleo sancionado, un método común entre los contrabandistas, como ya lo han demostrado las filtraciones de Irán. El negocio del embargo al petróleo implica mucho dinero, como lo demuestra el caso de Hamburgo. Solo en este caso, la cantidad involucrada fue de unos $33 millones. Yuri Arejov fue detenido en Alemania. Los investigadores lograron arrestar a su cómplice, Artyom Uz, en Italia. Pero el hijo del oligarca logró escapar. De manera misteriosa, logró escapar a Rusia. Hay empresas que se benefician abierta y visiblemente del transbordo de petróleo ruso. Hoy podremos observarlas. Ayer nos dirigimos al Marta, pero sin éxito. Poco antes de que llegáramos se suspendió la operación STS. Las defensas, esos balones de goma negros, todavía siguen al costado del barco. Quizás tengamos más suerte hoy. Saldremos de nuevo a buscar al Marta. En efecto, esta vez llegamos justo a tiempo. El Marta 1 se encuentra junto a otro petrolero. Ya conocemos esta escena por las transferencias entre barcos en el Golfo de Laconia. Desde la perspectiva del dron, podemos ver defensas y mangueras.
Y la pregunta interesante es, ¿quién apoya esta operación STS? ¿Quién se beneficia realmente de ella? Las filtraciones iraníes nos han permitido comprender que en ese entorno se mueve muchísimo dinero. Pero también debe haber gente en Malta que se está enriqueciendo con las sanciones y el petróleo ruso. No tuvimos que esperar mucho para recibir una respuesta. Estábamos de camino cuando de repente apareció un barco de suministros. Junto a nosotros está el Sea Express. Creo que era el número 3. La empresa se lucra con estas sanciones. Están poniendo y quitando defensas constantemente. Tengo curiosidad por ver a dónde van. Los vamos a seguir. El Sea Express navega hacia el Mar Taúno. Lo que sigue es algo que llevamos meses observando. Embarcaciones de una compañía maltesa suministran equipamiento STS a los petroleros. Esto podría ayudar a eludir las sanciones. Más tarde regresamos al puerto, buscando los barcos de suministro y las defensas marinas del proveedor de servicios STS. Vemos el Sea Express en un canal lateral. En la entrada, fuertemente custodiada, preguntamos por el director de la empresa. Explicamos que estamos allí debido a las operaciones y sanciones de STS. Nadie quiere hablar con nosotros ante la cámara. Por supuesto, le enviamos una lista de preguntas a la empresa STS en Malta. Aún estamos esperando respuestas. Para mantener su guerra en Ucrania, Putin utiliza una flota fantasma que lleva petróleo por los mares del mundo, realiza transferencias clandestinas de petróleo y desaparece del radar manipulando el AIS. Esto representa un peligro para las personas y el medio ambiente. En su informe anual sobre riesgos del transporte marítimo, la aseguradora industrial Allianz Commercial, con sede en Múnich, advierte sobre los peligros de la flota fantasma. Desde el ataque ruso a Ucrania y las sanciones al petróleo, los petroleros fantasmas se han visto involucrados en al menos 50 incidentes en alta mar. Esto involucra a las aseguradoras, incendios como el de la imagen o fallas mecánicas. Un ejemplo, imágenes del verano de 2023, cuando un petrolero cargado de petróleo ruso quedó a la deriva frente a Rügen, en el mar Báltico. Esto también incluye colisiones como esta. Un petrolero fantasma con el AIS desactivado colisiona con otro petrolero en el mar de la China Meridional, en junio de 2024. Aviones militares sobrevuelan la flota fantasma en el mar Báltico danés. En noviembre de 2024, un petrolero fantasma ruso disparó bengalas contra un helicóptero del ejército alemán. La situación es extremadamente peligrosa. A pocos kilómetros al norte de Langeland, los petroleros pasan por una de las rutas comerciales más importantes de Europa, bajo el puente del Grand Belt. La mayoría de las exportaciones de petróleo ruso se gestionan a través del mar Báltico, principalmente en petroleros fantasmas que evaden los controles. Pero a mediados de diciembre de 2024 interviene la Unión Europea. Se añaden 52 buques más a la lista de sanciones, con lo que ya son 79 en total. Pero esto es solo una fracción de la flota fantasma que se estima que cuenta con varios centenares, quizás incluso miles de petroleros. Poco después de la adopción de las nuevas sanciones, queda claro lo incompleta que es la lista. El Golfo de Finlandia, cerca de la ciudad portuaria de Porvoo, a finales de 2024. Nuestro objetivo es un petrolero fuertemente custodiado que está implicado en una grave sospecha. El ambiente es tenso.
nuestra presencia activa la alerta de la Guardia Costera. Hello. Los oficiales revisan nuestros pasaportes y nos permiten continuar. Logramos acercarnos al petrolero fantasma hasta 500 metros. Estamos a 40 kilómetros de Helsinki. En la costa a nuestras espaldas se encuentra el Eagle S, un petrolero fantasma ruso que salió de Ust-Luga poco antes de Navidad, con 35,000 toneladas de gasolina, y que ahora ha sido detenido por la Guardia Costera finlandesa. Se sospecha que este buque cortó una línea eléctrica submarina. La acusación es grave. La tripulación habría arrastrado el ancla decenas de kilómetros por el fondo del mar y, al hacerlo, habría destruido la línea eléctrica S-Link 2 que conecta Finlandia y Estonia. De confirmarse, sería uno de los primeros casos documentados de que estos petroleros no solo están siendo utilizados para transportar petróleo sancionado, sino también como arma en una posible guerra híbrida contra Occidente. El Eagle S cumple todas las características de un petrolero fantasma, pero no figura en la lista de sanciones de la Unión Europea. Una omisión significativa. Bruselas ha anunciado que añadirá más petroleros fantasma a la lista de prohibidos. Rusia libra una guerra encubierta contra Occidente y, al parecer, utiliza su flota fantasma para ello. Alrededor de 2 años y medio siguiendo la pista de la flota fantasma de Putin. Solo para terminar donde todo comenzó. En el mar Báltico, la ruta comercial más importante del petróleo ruso. Nuestra investigación ha demostrado cómo Rusia está eludiendo las sanciones. Occidente debe ser coherente y cooperativo para que las sanciones cumplan su propósito. Poner fin a la guerra en Ucrania.